No siempre se pueden hacer experimentos aleatorios. Debido a eso, pues hay que buscar otro tipo de metodologías que nos permita resolver el problema de encontrar el efecto causal de los programas. Entonces existe todo un marco que tiene que ver con los cuasi experimentos. Los cuasi experimentos aprovechan la variación exógena derivado de algún evento fortuito o que no necesariamente está relacionada con los inobservables de las personas. Por ejemplo, uno podría aprovechar la inundación o un huracán o alguno de estos elementos naturales que podrían de alguna manera plausiblemente partir la población entre gente tratada o población tratada y población no tratada que no necesariamente esté relacionada con los inobservables. Otro ejemplo de cuasi experimentos es la creación de una política o norma que divide personas tratadas y no tratadas y que es plausible pensar que esa distinción no está correlacionada con los inobservables. En síntesis, los cuasi experimentos aprovechan una variación exógena que no necesariamente fue producto del investigador, sino fue producto de la naturaleza de una norma que nos separa personas tratadas y no tratadas. Los experimentos aleatorios son muy costosos y además tienen implicaciones éticas y morales. Por tal razón, el investigador puede aprovechar otro marco para hacer los análisis sobre el efecto causal de los programas. En ese sentido, el marco cuasi experimental le da otra posibilidad al investigador para hacer las evaluaciones de impacto que requieran. Adicionalmente, los experimentos aleatorios no necesariamente permiten responder las preguntas que los investigadores están interesados en desarrollar. Por ejemplo, si lo que se quisiera es establecer el efecto que tiene la ingesta de un producto o, por ejemplo, fumar cigarrillo o beber alcohol sobre el rendimiento laboral de los empleados, pues un marco experimental sería moralmente inadecuado. No es plausible pensar en dar aleatoriamente a unos individuos a fumar cigarrillo o a tomar licor para poder mirar el efecto del programa. En ese sentido, se debe, digamos, proceder a otro tipo de marco metodológico. Los modelos cuasi experimentales entonces explotan de alguna manera el efecto de un evento fortuito para poder establecer el efecto del programa. En ese sentido, el investigador debe entender y comprender con claridad si ese efecto fortuito no se debió a algunas o está relacionado con algunas variables inobservables. En el caso de que determine que no está asociado con unas variables inobservables, puede usar ese evento fortuito para evaluar el efecto del programa. Por ejemplo, si lo que ocurre es que hubo un boom petrolero y les llegó nuevos recursos a los diferentes municipios de manera diferencial, es plausible pensar que las poblaciones no anticiparon ese boom petrolero y podría de alguna manera ese boom petrolero convertirse en esa variación exógena que el investigador utiliza para mirar el efecto, por ejemplo, de tener mejores recursos e ingresos sobre los desempeños educativos de los municipios. Imaginémonos otro ejemplo, que queremos establecer el efecto que tiene el número de días de acompañamiento de las madres después del nacimiento de sus hijos. Es plausible pensar que más días de acompañamiento de las madres esté relacionado con mejores desarrollos de los niños. Sin embargo, nosotros no podemos aleatoriamente tener mujeres con más días de licencia de maternidad y otras con menos días de licencia de maternidad. Entonces el investigador debe pensar en una fuente de variación exógena que le permita tener mujeres tratadas y no tratadas, es decir, mujeres con más días de incapacidad y otras con menos días de incapacidad. En ese sentido, una política, por ejemplo, que determine un aumento de los días de incapacidad puede ser la variación exógena que el investigador puede aprovechar. Las mujeres justo después de la norma van a tener más días de licencia de maternidad, lo que va a hacer que sus hijos se vean beneficiados por tener sus madres más tiempo en la casa. Las mujeres que están exactamente antes de la fecha de aprobación de esa norma van a tener menos días de licencia
es decir, menos días con sus hijos. Eso separa mujeres con más y con menos días de licencia de maternidad y niños que van a tener más y menos días a sus madres después del nacimiento. En ese sentido, es plausible pensar que las mujeres no pudieron anticipar la fecha en que se iba a hacer la norma o que se iba a aprobar la norma, y eso hace que sea casi como aleatorio el haber estado en alguno de los dos grupos. Esta norma nos permite tener esa variación exógena que ayuda a identificar el efecto de tener más días de acompañamiento por parte de las madres sobre el desarrollo de los niños. En síntesis, cuando hablamos de cuasi experimentos, el investigador tiene que estar atento a identificar cuáles son esas variaciones exógenas que pueden aprovecharse para la identificación del efecto causal de los programas. Existen diversos modelos para evaluar el efecto causal de un programa cuando estamos hablando de cuasi experimentos. Uno de los modelos más usados es el modelo de diferencias en diferencias. Este modelo es muy útil porque inclusive ante presencia de diferencias sistemáticas antes del choque exógeno derivado del experimento, el modelo de diferencias en diferencias nos puede corregir por esas preexistencias. En los cuasi experimentos es muy posible que el grupo tratado y control tenga diferencias antes de que se diera el choque exógeno, ya sea la política, la norma o el evento natural. El modelo de diferencias en diferencias es tal vez uno de los modelos más populares para la evaluación de programas, políticas o proyectos. Esto se debe en parte a su simplicidad, a la forma en que se puede estimar, y también porque muchos programas, políticas o proyectos tienen los datos que se pueden fácilmente implementar en el modelo de diferencias en diferencias. Lo importante acá es establecer en esos programas o políticas si hay una variación exógena que podamos explotar. Los modelos de diferencias en diferencias generalmente explotan dos variaciones exógenas, una que puede ser en el tiempo y otra entre grupos. Por ejemplo, pueden ser grupos que hayan sido tratados con mayor o menor intensidad y que esa variación sea diferente entre, por ejemplo, regiones. Para citar el caso del paper de Duflo, ellos evalúan el efecto que tiene el aumento de escuelas sobre el aprendizaje de los niños y sobre la cobertura en educación. El modelo de diferencias en diferencias requiere por lo menos dos supuestos. Uno, que la variación que estoy aprovechando sea exógena a los inobservables de los individuos, y la segunda, que se cumpla el supuesto de tendencias paralelas. El primer supuesto entonces consiste en que ese efecto fortuito que estoy aprovechando como variación exógena no esté correlacionado con los inobservables de las personas. En el caso particular que estamos citando, el hecho de que surja la norma no debe estar correlacionada con las habilidades de las madres. Es decir, el momento en que sale la norma o el momento en que ellas dan a luz no debería estar correlacionada con algunas inobservables de la madre, por ejemplo, su preocupación. Para el segundo supuesto, se requiere que tanto para el grupo tratado y control, la variable de resultado antes del tratamiento tenga un comportamiento similar, crezcan o decrezcan o cambien en la misma proporción. Eso es lo que significa tendencias paralelas. Sin embargo, en muchos casos es difícil testearlo porque tenemos pocos datos. Para testear esto necesitamos entonces tener datos antes del tratamiento. Con relación al supuesto de tendencias paralelas, tenemos una restricción importante porque no hay una prueba estadística que nos demuestre que hay tendencias paralelas. Lo que sí podemos hacer para que el lector esté más tranquilo es mostrar el comportamiento de la variable de resultado antes del tratamiento. Si antes del tratamiento las tendencias son paralelas, es una muy buena aproximación a decir que ese supuesto se cumple. Sin embargo, no es posible testear el supuesto de tendencias paralelas después del choque o la variación exógena que estoy explotando. Finalmente, otra característica del modelo de diferencias en diferencias es que requiere mayor información que los modelos de aleatorización. Requiere por lo menos 2 periodos
para poder comparar la población antes y después del tratamiento, o el grupo control y tratado antes y después del tratamiento. Ahora vamos a ver la intuición detrás de la estimación del modelo de diferencias en diferencias. Supongamos que tenemos dos grupos, uno tratado y uno control, que se ven afectados en el momento T0 por algún hecho fortuito. Puede ser una norma, una política o también un hecho fortuito natural como un huracán o un terremoto. Eso hace que el grupo tratado y el control sean diferentes después de T0. Podemos estimar entonces una primera diferencia para el grupo tratado y para el grupo control. Esa primera diferencia se estima calculando la diferencia entre T0 y T2 para el grupo tanto tratado como para el grupo control. Luego de tener la primera diferencia para el grupo tratado y para el grupo control, podemos diferenciar ambos resultados. A esa diferencia entre la primera diferencia del grupo tratado y el grupo control es lo que le vamos a denominar segunda diferencia, y es lo que nos va a permitir estimar el efecto del programa.